En el silencio de la noche en el jardín Getsemaní, nuestro amado Salvador estaba suplicando ante su Padre. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El peso de la culpa humana en su totalidad descansaba sobre el Hijo del Hombre. Tan grande era la lucha que gruesas gotas de sangre brotaban de su frente. La gloria del Padre, en abrasadora pureza, se enfrenta al tenebroso pecado que el Cordero de Dios ha tomado sobre sí mismo. Se sacude como una hoja sabiendo cuán odioso era para su Padre los pecados que lleva. En las palabras del profeta Zacarías dice: «Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos». La espada en este momento era la espada del Espíritu. Al empuñarla por nosotros, esta consumió las fuerzas de su vida. Cuando un hombre suda sangre es porque está a punto de morir. Solo la fuerte mano de Dios, su Padre, le permitió salir del jardín para enfrentar la espada de Roma, levantada por las manos de los líderes judíos. Cuando los guardias del templo vinieron con Judas para arrestar a Jesús, Pedro se levantó con el espíritu de Judas Macabeo y en el de todos sus antepasados que habían alzado la espada en defensa de aquello que atesoraba. Jesús le había dicho a Pedro que no había venido para destruir las vidas de los hombres, sino para salvarlas. Pero para Pedro, defender a su maestro era vital, ya que un Jesús muerto significaba el fin de todas sus esperanzas. Tristemente, su espada fue levantada por sus deseos más que por los de Cristo. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El nombre del sirviente era Malco. Cuando Jesús sanó a Malco, se distanció él del uso de la espada física usada para defenderse a uno mismo y a la verdad. Entonces Jesús le dijo: «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga?». Las palabras de Jesús tienen un significado espiritual y físico. Cuando un hombre empuña la palabra de Dios, esa palabra dará muerte a su antigua vida para que pueda ser resucitada a una vida nueva en Cristo Jesús. Al mismo tiempo, aquellos que levantan la espada física morirán con esa misma espada. Jesús nos deja una lección vital. Debemos confiar en que la oración y el cuidado de los ángeles de nuestro Padre nos salvarán, no la espada. Permitamos que la vida del Salvador sea un mensaje claro para nosotros. Jesús nunca golpeó, hirió o mató a nadie. Nuestro Salvador nos dejó este ejemplo para que lo sigamos. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El gran desafío que debemos enfrentar a la luz de la vida de Jesús es: ¿cómo explicamos todas las historias del Antiguo Testamento que están llenas de violencia de Israel, en las que perseguía con la espada a sus enemigos hasta matarlos? Cuando Israel salió de Egipto, el Señor les dijo cómo tratarían con las naciones que rodeaban. «Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al Jebeo, al Cananeo y al Geteo, de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra». Si los israelitas se hubieran mantenido fieles a Dios, la tierra de Canaán hubiera sido limpiada como cuando Jesús limpió el templo. El Espíritu de Dios hubiera convencido de pecado a estas naciones y entonces
en su incomodidad hubieran huido o al contrario hubieran confesado sus pecados y arrepentidos se hubieran unido a Israel, aprendiendo a seguir a Dios. Destacamos el hecho de que el versículo dice que las naciones serían expulsadas, no asesinadas. Si Dios hubiera querido que su pueblo matara a sus enemigos, habría alentado a Moisés a repetir lo que hizo al matar al egipcio. En lugar de esto, envió a Moisés al desierto durante 40 años para cuidar ovejas. Moisés, siendo el nieto de Faraón, ya tenía todo el entrenamiento de un poderoso general. ¿Por qué permitió Dios que este general altamente capacitado fuera al desierto a cuidar ovejas? Fue para enseñarle a Moisés a cómo cuidar a las personas. Las lecciones están allí para aquellos que desean aprenderlas. Dios nunca tuvo la intención de que Israel tomara la tierra de Canaán por medio de la guerra. Al liberar a Israel de las manos de Egipto, tuvo la intención de que se familiarizaran con él y aprendieran a confiar en él. Mientras vivían en aquel país, los israelitas estaban rodeados del espíritu de tiranía. La matanza de los niños hebreos al ser arrojados al río y la dura vida de esclavos en Egipto fueron experiencias que influyeron a muchos con la idea de que Dios era un tirano, que podía volverse en contra de ellos en cualquier momento y matarlos. Vemos este miedo expresado desde el comienzo. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Este miedo se remonta al jardín del Edén, cuando Satanás convenció a Adán y Eva con la idea de que cuando Dios dijo que ciertamente morirían, era porque Él mismo vendría a matarlos. Y él respondió: y oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Al acusar a Moisés, Israel disimuló el miedo que tenía al Dios que percibía. Sin embargo, era evidente que Moisés no había sacado al pueblo por su propio poder. Satanás los estaba tentando a pensar que Dios quería matarlos en el desierto. Esta tentación solo fue posible debido a su falsa comprensión del carácter de Dios. Este temor continuó creciendo en los israelitas. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Los israelitas expresaron su miedo hacia Dios y declararon abiertamente que deseaban haber muerto por su mano en Egipto en lugar de soportar la situación actual. Claramente no confiaban en Dios y sus mentes fueron cegadas por Satanás en cuanto a su verdadero carácter. En el siguiente capítulo de Éxodo, los israelitas manifiestan aún más sus ideas pervertidas acerca de Dios. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Siguen quejándose y acusando a Moisés y por consiguiente a Dios de querer matarlos. Su percepción idólatra de un Dios violento comienza a traducirse en amenazas de matar a Moisés. Al contemplar la falsa idea de un Dios violento, se transforman a esa imagen y planifican actos violentos contra el hombre que Dios usó para salvarlos de Egipto. Las continuas murmuraciones, quejas y desconfianza hacia Dios los coloca en una posición en la cual se le hace más difícil el protegerlos. Están eligiendo a Satanás como su amo, y Satanás está exigiendo tener el acceso para destruirlos. Aquí vemos la conexión entre las quejas por el agua y el ataque de los amalecitas. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Las quejas de los hijos de Israel abrieron las puertas para que Satanás agitaran a los amalecitas y lo atacaran.
Esto no hubiera sucedido si Israel hubiera confiado en el Señor. Los amalecitas habrían tenido demasiado miedo de tocarlos. No hay evidencia de que Israel se arrepintiera de su pecado contra Dios. Tenían una falsa visión de él, la de un tirano decidido a matarlos. Tampoco hay evidencia de que hayan mostrado gratitud por recibir el agua. No hay ninguna disculpa hacia Moisés ni palabra de agradecimiento por haber pedido el agua para ellos. No hay nada registrado que indique esto. Los israelitas habían amenazado con matar a Moisés. ¿Podemos imaginar cuánto lo debe haber afligido esto? Podría haberse quedado en la tranquila esfera de su hogar en el desierto, cuidando a su familia, a sus rebaños. También debe haber sentido la ingratitud y la deshonra que le mostraron a Dios. Debe haber sido una verdadera prueba para Moisés. Luego, en este estado mental, recibe noticias de que los amalecitas están atacando y matando uno a uno a los débiles del campamento. Lo que sucedió a continuación fue determinante. Fue una resolución tomada bajo presión y sin circunstancias desalentadoras. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. No dice y Jehová mandó a Moisés. No dice que Moisés entró en el santuario y suplicó al Señor. Solo declara que Moisés le dijo a Josué que fuera a pelear. Al imaginar la escena en que Moisés va caminando hacia Josué, todo avanza en cámara lenta y mi mente se remonta a tiempo cuando hombre del linaje de Moisés levantó su espada contra los que habían insultado a su familia. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Verdaderamente, Jacob podía lamentarse de que sus descendientes serían aborrecibles ante los ojos de los cananeos y los fereceos. Así como los hijos de Jacob habían tomado la espada los seguiría a lo largo de sus generaciones. Entendemos el efecto que tuvo sobre los hijos de Leví el contar la historia que cuando su padre se levantó en nombre de su hermana para matar a los sequemitas, algunos de los hijos de Leví estarían tentados a sentirse orgullosos de lo que su padre había hecho para proteger a su hermana. Satanás no les sugeriría que Leví estaba justificado en su accionar, ya que era en defensa propia. ¿No sería más fácil contar esta historia que mencionar que tu padre fue un asesino a sangre fría y cargar con la vergüenza a través de las generaciones? Toda esta historia palpita en los pasos de Moisés hacia Josué. Los 40 años en el desierto habían liberado a Moisés de la tentación de proteger a los suyos a través de sus propias decisiones. Moisés se había enterado de que Amalec ya había matado a algunos de los débiles en el campamento. Justo antes del momento de su muerte, Moisés recordó: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado. Y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. ¿Acaso todo esto no aconteció en la forma en que Satanás lo había diseñado para hacer que Israel fuera aborrecible ante los ojos del mundo? ¿No los guió una vez más a tomar la espada y por consiguiente a tergiversar el carácter de Dios a lo largo de las edades? ¿No fue esta acción una manifestación del Dios que Israel había ideado?
Si este Dios imaginado no podía siquiera conseguirles agua cuando lo necesitaban, ¿de qué manera estaría él preocupado en lo más mínimo por su muerte a mano de los amalecitas? En la historia de Coré, Datán y Abirán y los 250 príncipes, vemos cómo este temor a un Dios que quiere matarlos en el desierto los lleva a buscar otros líderes para suplantar a Moisés y a Aarón. Luego de esto, cuando llegan a las fronteras de Canaán, los 10 espías dan un informe malo de la tierra porque no pueden creer que Dios los ama y solo busca su bien. Ignoraron cómo los había cuidado y protegido en el pasado y se enfocaron en cualquier cosa remotamente negativa, no confiando en que Dios, en su sabiduría, tenía la intención noble de purificarlos a través de la prueba. Satanás podía tentarlos fácilmente con estas cosas, porque creían en un Dios que quería matarlos y podía cambiar su estado de ánimo en cualquier momento. Cada vez que se le permitía a Satanás penetrar el cerco de protección y dañar a los israelitas, él les hacía creer que Dios los estaba castigando con su propia mano. Qué triste debe haber sido para Dios que su pueblo estuviera dispuesto a creer tales mentiras acerca de él. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Cuando se le dijo a Israel que no podía subir a poseer la tierra debido a su pecado, se rebelaron nuevamente y decidieron subir y luchar, pero Dios no les había ordenado que pelearan. Cuando pasaron los 40 años y toda una generación había muerto, regresaron a la frontera. Los pecados de los padres todavía estaban en la boca de sus hijos. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Satanás había estado trabajando en Moisés todo este tiempo, incitándolo a renunciar a estos miserables y desgraciados. Dios había probado a Moisés en este punto por su propio bien, y afortunadamente Moisés respondió al Espíritu de Cristo y le pidió a Dios que perdonara a la gente, a lo que el Señor accedió bondadosamente. Sin embargo, al ver que Israel estaba aún peor que antes, Moisés cedió a la tentación. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Cuando Moisés cedió a la tentación, le dio a Satanás un mayor acceso a las mentes de los israelitas. Moisés había orado por ellos y se había interpuesto entre ellos y Satanás de muchas maneras. Sin embargo, este paso le dio a Satanás la ventaja. Satanás se regocijó de poder tomar la vida de Aarón como resultado de este fracaso. Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Con un mayor acceso a las mentes de los israelitas, Satanás los indujo a hacer un trato con Dios. El Dios que, en su imaginación, le encantaba matar personas. Ellos habían sido atacados por otro pueblo debido a sus pecados, y ahora en su desesperación hacen un voto. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel, y entregó al cananeo, y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma.
Dios no les pidió a los israelitas que mataran a sus enemigos. Su visión falsa de Dios les hizo creer que Él los invitaba a hacer semejante voto sanguinario. Ellos pensaban que obtendrían su aprobación y los ayudaría. Dice que Dios escuchó su voz. ¿Por qué Dios escuchó su voz? ¿Acaso esto no reforzaría la idea de que Dios deseaba que mataran a sus enemigos? La respuesta se encuentra en la parábola de los talentos. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, y tomo lo que no puse, y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? El siervo perezoso imaginó que el Señor era una persona severa. De acuerdo con esta creencia, recibió juicio. Como dice la Escritura: Así hablad y así haced, como los que habéis sido ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios permitió que el hombre que tenía una falsa visión de él fuera juzgado de acuerdo con sus propias ideas. ¿Cómo es que Dios hace esto? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. En este momento en que Israel hizo un voto a Dios para masacrar al rey cananeo, fueron gobernados por el espíritu de Satanás. Habían murmurado, se habían quejado contra Dios y rebelado contra Él en cada oportunidad. Dios los amonestó y animó a seguir sus mandamientos. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Sin embargo, Israel se negó a obedecer a Dios, y Satanás logró llevarlos a desear juicio sin misericordia. Dios les dio lo que deseaban, aunque no fuera su plan. También les dio a las naciones paganas lo que temían, ya que no estaban protegidas. Satanás usó a Israel para masacrar a los cananeos. Al hacer esto, llevó a millones a su muerte a través de una falsa comprensión del carácter de Dios, a decir, uno que asesina y mata a las personas. Pero en versículos como estos, vemos destellos del plan de Dios para tratar con los enemigos de Israel sin el uso de armas. Pasasteis el Jordán y venisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, jebeos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y dijo: Oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y os hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra
Y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, y vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieren acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. A Israel se le permitió tomar la tierra de Canaán por medio de la guerra, pero no era lo que Dios había planificado originalmente. Dado que constantemente Israel había temido de que Dios intentaría matarlos y dudaron de su cuidado amoroso, Satanás pudo seducirlos a prometerle a Dios masacrar a los cananeos y otras naciones paganas. A Israel se le concedió la victoria en la batalla, pero Satanás les ganó la guerra sobre el carácter de Dios. Por medio de su victoria, Israel fue derrotada y esclavizada en una falsa visión de Dios. En los últimos días, tenemos la oportunidad de ver el carácter de Dios tal como es. En el rostro de Jesucristo podemos comenzar a descubrir los verdaderos deseos de nuestro Padre Celestial. ¿A cuántas personas mató Jesús con la espada? ¿A cuántos quemó con el fuego? ¿A cuántos niños atravesó con la lanza? A absolutamente ninguno. Para todos aquellos que tienen ideas de que Dios vino a destruir las vidas de los hombres, recuerden las palabras de Jesús. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. La espada que usa Jesús es la que sale de su boca. La espada es su palabra. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y les dijo: Pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El seguidor de Cristo seguirá su ejemplo. Cristo nunca usó una espada física. ¿Cómo explicamos este versículo? Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les dijo: basta. Jesús les había dicho 2 versículos antes que el que no tuviera espada, que vendiera su ropa y comprara una. Cuando los discípulos trajeron 2 espadas físicas, no habían vendido sus vestiduras para obtenerlas. La declaración de Jesús fue para el individuo. Cada hombre debía vender su ropa para comprar una espada. ¿Qué hay del resto de los discípulos y el mandamiento de vender su ropa? ¿Cuál es la prenda que Jesús quería que los discípulos vendieran? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Jesús le dijo a Pilato que su reino no era de este mundo. Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Jesús le dijo a Pilato que sus siervos no pelearían a la manera del mundo.
Los discípulos necesitaban que sus corazones fueran limpiados para poder usar correctamente la palabra de verdad. También notamos que cuando los discípulos le mostraron a Jesús las 2 espadas, él dijo, basta. Si él hubiera sentido que 2 espadas bastaban, entonces habría dicho, bastan, siendo que había más de una. Si por alguna razón Jesús estaba diciendo que 2 espadas bastaban, la pregunta es, ¿bastan para qué? ¿Tendrían que viajar siempre juntos con las 2 espadas para que siempre las tuvieran? ¿Eran estas espadas suficientes para defenderse de los romanos o de los guardias del templo? Esta idea no tiene sentido en lo absoluto. Cuando Jesús dijo basta en singular, quiso decir basta ya de este tipo de conversación. El mostrar las 2 espadas reveló la misma vestidura que necesitaban vender para tener la verdadera espada de la palabra de Dios y así poder predicar el evangelio de la paz. Jesús les dijo a los discípulos que esta era la forma en que debían responder a aquellos que se les oponían. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistéis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se le rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Te derrotará Satanás en la victoria que tuvo Israel sobre Canaán usando la espada, o verás en este evento a nuestro Padre amante, dejando que los hombres cumplan sus deseos y sigan su propio curso hasta su culminación. Elige este día a quién servirás. En cuanto a mí y mi casa serviremos al siempre misericordioso Dios, quien de ninguna manera tendrá por inocente al malvado, sino que dejará que el trigo y la cizaña crezcan juntos hasta la cosecha, para que sea revelado lo que hay en el corazón de cada hombre. ¿Cómo es posible manifestar el carácter de Dios teniendo una espada o una arma de fuego en la mano para protegerse? ¿Acaso no es hora de poner la espada en su lugar? Deja que se oxide y confía que nuestro Padre enviará a sus ángeles para que cuiden de nosotros. Israel conquistó a Canaán por la espada porque la mayoría no confiaba en que el Señor expulsaría a los cananeos por medio del temor a Dios. Todas las quejas, murmuraciones y temores de que Dios los matara en el desierto resultaron en que, en vez de llegar a ser una luz para los gentiles, el pecado de estas naciones fue castigado a través del pecado de Israel. Como dicen los mandamientos, no te inclinarás a ellas ni les honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Muchos de los israelitas odiaban a Dios porque temían que los mataría en el desierto. Continuaron en el pecado de sus antepasados. Es por esto que la historia de Israel está empapada de sangre. No dejes que las victorias de Israel con la espada derroten tu comprensión del carácter de Dios como se revela en Jesús. No permitas que un grupo de esclavos quejosos y murmuradores determine para ti cómo es Dios. Guardemos todos los mandamientos de Dios, incluso el que dice, no matarás.